comentarles que lo que podemos evaluar de serie roja y que nos da información es poder identificar a los glóbulos rojos cuantitativamente a través o del equipo automatizado o a través de la cámara de Neubauer, contando los 5 cuadros secundarios del cuadro primario central, multiplicando por 10.000 para poder reportar por microlitro de sangre total y establecer si está la producción de la suma, porque ahí queda sumado en la cámara de Neubauer células no plaquetas, bueno, anucleadas, que no son plaquetas, y que entonces sería la familia eritroide. Y la familia eritroide es este par de elementos que están representando al 98% de la familia eritroide, que son los eritrocitos, y alrededor del 2%, o 0.5 el más bajo, de reticulocitos, sabiendo que ese se establece por tensión supravital, y el del reticulocito, recordando y sirve, yo creo que hace mucho bien el estar repitiendo, volviendo a escuchar la información porque pues es un refuerzo, ¿no? Audiovisual o tomar una nota o decir, sí me acuerdo bien, o no lo había alcanzado a anotar y es mi momento, ¿no? De poder hacerlo. Entonces, recuerden que predominan los glóbulos rojos en millones, un poquito más bajo en mujeres por tener presente el ciclo menstrual durante varias décadas, y los reticulocitos sí se uniforman de 0.5 a 2,5%. Si están altos, pues nos está diciendo que la médula ósea está trabajando de más. Entonces, estábamos en el reticulocito en sus dimensiones, sabiendo que es una célula que no tiene núcleo, que lo que contiene es material ribosomal, que por ser ácidos ribonucleicos se tiñen con el colorante básico y por eso se ve esta red o este collar, estas cadenas en tono azul. Y esto es un ejemplo de una tinción supravital donde hay que elegir entre dos, eritrocitos y reticulocitos, y hacer el cálculo correspondiente para que nos dé normal entre 0.5 y 2,5%. En la tinción policromática, en la que estuvieron viendo hoy los leucocitos, pues se van a apreciar de manera similar a los glóbulos rojos, ya sin red, porque el azul de metileno que se utiliza sí tiene esta red, esta que estamos aquí apreciando, pero es tinción supravital, pero no lo agrupa de tal manera que queda disperso y se aprecia como si fuera pues es familia eritroide, pero no se distingue y por eso existe una tinción adicional, esa es la supravital. Y por otro lado tenemos aquí a los eritrocitos, que son células que en qué difieren en que tienen, ya no tienen el material ribosomal, es predominio de estas células, hablamos del 98%, 97.5%, y son un poquito más pequeñas, las otras son de 7 a 10 micras, y cuando hay reticulocitos elevados, si fuera el caso, se nota un poquito de anisocitosis, cambio en el tamaño de las células. Es un viscosito. El color normal del glóbulo rojo, para definirlo como normocrómico, quiere decir que está normal en color, tiene esas características, tiene eosinofilia, y la eosinofilia es que filo es afinidad por el colorante ácido, que es la eosina, o aquí literalmente dice afinidad por la eosina, que recuerden que es el colorante ácido, y se fijará a sustancias básicas. La hemoglobina es una proteína básica compleja, porque no solo tiene aminoácidos, sino que tiene el grupo hemo, el grupo prostético, y su propiedad físico-química es que es básica, entonces fija el colorante ácido. Por eso en una tinción bien registrada o bien llevada a cabo en cuanto a que el buffer de fosfatos tenga un pH de 6.8, permite que apreciemos a células con esta apariencia, ligeramente ovaladas o redondas, con normocromia, quiere decir que un tercio de la superficie va a observarse sin color, y la razón es que es un discocito, es una célula bicóncava, entonces tiene concavidad en dos extremos, y entonces su contenido se va hacia la periferia, pero no ocupa
esta hemoglobina, sino 2/3 partes de la célula, de tal manera que en el centro queda palidez, pero que entonces se habla de alrededor normal de 1/3 de la superficie visto en dos dimensiones. ¿Y a qué me refiero? Cuando pensamos en una microfotografía como esta, donde estamos viendo el largo y el ancho. No vemos profundidad, no nos lo permite el instrumento. Lo que sí logramos es tener profundidad en la cámara de Neubauer, y allí muy posiblemente cuando se hace el conteo de glóbulos rojos, la mayoría están de frente, vaya, pero a veces están de canto, y al estar de canto, piensen como en un plato o en el propio, que es el celular, que aquí está de frente y así estaría de canto. Entonces se ve la forma que tiene cuando lo vemos de esta manera, y ahí es donde se aprecia que es un disco bicóncavo. Tiene la palidez central, no más de 1/3 de la superficie. ¿Y por qué hay que citarlo? ¿Por qué indicarlo? Porque si están más pálidas las células, quiere decir que hay deficiencia de hemoglobina apreciable en el frotis sanguíneo, y que se evidenciará porque lo cuantifican y encuentran que la hemoglobina está baja. Al cuantificarla con el método de Drapkin que vieron hace 8 días. De tal manera que se corrobora el hallazgo cuantitativo espectrofotométrico con el hallazgo morfológico. Y cuando hacen los cálculos de los índices eritrocitarios, van a encontrar que uno de ellos es el volumen corpuscular medio, que confío lo van a encontrar en un momento en las láminas que diapositivas que les estoy presentando, y recordar que los índices eritrocitarios que seguramente les van a pedir en el reporte, que es el volumen corpuscular medio, la hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media, surgieron estos índices eritrocitarios o de Winthrop o hematológicos como una guía para cuando hay anemia, saber si son células grandes o están en proporción y dan índices normales, o hay células pequeñas, y eso permite hacer una clasificación basada en el laboratorio, que le llaman clasificación morfológica de las anemias. Pero nosotros vamos a estar revisando lo que es normal, y pero nos anticipamos, por eso el profesor, ahora te atiendo, Josman. El maestro René les decía, es que si hay eosinófilos altos, y si ustedes ven en el contenido de la materia, es biometría hemática en muestras normales, porque los estamos acercando de primera ocasión en el contenido de las asignaturas al ámbito del laboratorio clínico, y que conozcan que hay valores de referencia que son importantes, tenerlos disponibles para que sea nuestro punto de comparación con los resultados que se den cuando alguien tiene un desequilibrio, en este caso, en la cuantificación, por ejemplo, de células, o en la apariencia que estas tienen. Sí, Guzmán. Maestro, tengo una pregunta sobre esto que están mencionando ustedes los profesores sobre la anemia. En este caso, todo depende de la hemoglobina, pero puede llegar a, no sé cómo les puedo explicar, a dar una mejora a la anemia. Y cómo, cuando hace ese tipo de mejoras que tiene, por ejemplo, se diagnosticó anemia a una persona, ¿cómo se sabe, cómo va a ser la consecuencia pasos del eritrocito a cuando ya no tenga la anemia? ¿O va a haber un aumento de eritrocitos, pero también va a cambiar su forma, o bueno, sí, la forma en sí, cuando estén en ese proceso? Lo que No pasa sé, es que, sí, perdón, termina. no sé si me di a entender o algo así. Por ejemplo, creo que algo que es sencillo, que aún no vemos, pero que voy a usar como un analito, y voy a enfocarme a lo que preguntas, Yosmal. Eh, Tenemos valores de referencia, tomen eso en consideración, por eso que ya se familiaricen con las unidades de reporte, el rango de normalidad, por ejemplo, de conteo de glóbulos rojos, que es de 4 millones hasta 5.2 millones, por ejemplo, de eritrocitos en mujeres, o de 4.5 hasta 5.8 millones de eritrocitos por microlitro de sangre total.
y cuando están fuera de ese rango, en la anemia hablaríamos de que están más bajos, pues lo asociamos a anemia, perdón, y si están más altos, lo asociaríamos a poliglobulia o eritrocitosis, y hay desequilibrio. Ahora, cuando se da tratamiento que permita remisión, corrección a lo normal, se vuelve a hacer la medición y se espera que el dato cuantitativo se corrija. Se andaba en 3 millones de glóbulos rojos y es por deficiencia de hierro. Hay muchas causas, hay muchas etiologías o causas de los síndromes anémicos. Hay hereditarias, esto es todo un tema, hay hereditarias, hay adquiridas, y hay algunas que se pueden corregir, como sería el caso de deficiencia de hierro, que yo creo que sería de las muy comunes, que es una anemia carencial, es por deficiencia en la nutrición, si fuera el caso, pero puede ser por sangrado como efecto secundario. De tal manera que se tiene que corregir pues con lo pertinente, pensemos que sea por deficiencia de hierro, porque no se comía la cantidad adecuada, y se consume, además de que se haya dado de manera parenteral o por vía oral, el parenteral es inyectado, o que se haya dado el medicamento de hierro por vía oral, que haya buena absorción, y corrigen. ¿Qué es lo que vamos a ver diferente gracias a la corrección? Pues que la hemoglobina ya no va a dar baja, que el número de eritrocitos ya va a dar igual que la hemoglobina normal. Entonces se corrigen dado el tratamiento. Y si había microcitos que en morfología de anemias microcíticas estaban presentes, si ya corrigió, la fábrica, que es la médula ósea, ya estará enviando hematíes de buen tamaño, de tamaño normal, y ya no van a estar hipocrómicas las células, ni van a dar índices eritrocitarios bajos. Se va a normalizar los índices y también la morfología, que creo que era parte de los datos. Cuando hay cambios morfológicos, pues por ejemplo el dianocito, el tiro al blanco, también van a estar desapareciendo, normalizándose para ver células con esta apariencia. Muy probablemente en una anemia, cuando se da el diagnóstico, pues van a estar más pequeñas, va a haber anisocitosis o va a haber quilocitos con los correspondientes, como les indicó el profesor René. Pero dada la corrección del problema y que la médula ósea ya está mandando glóbulos rojos de buen tamaño y con HCM normal, pues van a estar con una palidez normal y no mayor a 1/3. Entonces sí corrigen, también la morfología se corrige cuando la anemia es tratable y corregible del todo, porque hay hereditarias que son otra historia, ¿no? Y no podemos entrar en detalles porque eso es de la materia de hematología. Pero sí hay cambios, es como medir glucosa y alguien tiene, o tener hasta una infección, hacen un urocultivo, da positivo a un agente bacteriano, se da el tratamiento y se vuelve a hacer el cultivo y ya da negativo, o que es lo normal. Y aquí se midió hierro y el hierro estaba bajo y ahora ya está normal porque ya se corrigió el problema, y la morfología también lo va a reflejar, la corrección o la normalización. No sé si contesto tu pregunta, Josmal. Sí, maestra, muchas gracias. Esa era la pregunta. Sí, acuérdense que el laboratorio de análisis clínicos tiene por objetivos prevención de enfermedades, diagnóstico de ellas y seguimiento de la eficiencia del tratamiento, y todo está regulado por lo que conocemos como lo normal, que puede ser, si es cuantitativo, un intervalo mínimo máximo, cuando es cuantitativo, y esto aplica con glóbulos rojos y va a aplicar para los analitos que vamos a estar revisando en la química sanguínea y bioquímica sanguínea, actividad de enzimas que nosotros no lo revisamos, pero a lo largo de su formación profesional van a ver que hay actividad determinada de enzimas de origen hepático o cardíaco, y tienen un intervalo de actividad o de concentración. Y hay moléculas que no deben estar, que son negativas, como marcadores tumorales, si esos existen y se hacen en el laboratorio, o presencia de autoanticuerpos que no deben de estar, entonces esos no deben de estar, y si están, pues están avisando que hay un problema de autoinmunidad o hay un problema tumoral,
pero eso es lo que no debe estar. Y aquí lo que vamos a estar revisando es lo que debemos de tener en su debida proporción. Y da alterado, pero se da el tratamiento y entonces corrige. Y ahí se está evaluando la eficiencia del tratamiento y dando un pronóstico favorable, ¿no? Ya se olvidan de que había anemia ferropénica porque es adquirida, no es un problema hereditario, por ejemplo. Bien, entonces se corrige, ¿eh? Se va a caer en esta morfología que es la normal. ¿Debe haber inclusiones? No debe haber inclusiones, es decir, en microscopio, en 1000 aumentos, se podrían apreciar algunas inclusiones como depósitos de hierro, como precipitados de hemoglobinas anormales, como restos de DNA, que tienen ya una clasificación de inclusiones que no deben de estar. Y cuando aparecen, pues es un aviso de asociación a algunos desequilibrios. Pero ahorita estamos abordando la parte de normalidad y veíamos que creo que aquí nos habíamos quedado y yo anoté incorrecto, pero bueno, aquí tenemos el centrifugada la sangre anticoagulada, tenemos el paquete eritroide que es el hematocrito, claro, en un capilar. Aquí está en un tubo muy grande, aquí está la capa flojística o el buficot y el plasma. En el plasma vamos a medir a sustancias que estén en solución, entre ellas lo que es la química y bioquímica sanguínea, que pueden verlo en el manual, y estamos enfocados a conocer a plaquetas, a leucocitos y a glóbulos rojos, que ya estuvieron viendo cómo es que se pueden cuantificar, no plaquetas, pero sí leucocitos y glóbulos rojos. Y puede hacer una evaluación cuantitativa y cualitativa. ¿Y por qué se dice que cualitativa en la biometría hemática? La BH que está anotado aquí abajo, y se refiere a qué tal que hay cambios morfológicos, ¿sí? Sí lo ven, ¿verdad? La biometría hemática evalúa cuantitativa, y déjenme hacerlo pequeño, si no, no lo veo yo, y cualitativamente a las células de la sangre. Entonces, cuantitativo es lo que contar, ¿sí? Incluso el diferencial que hoy revisaron en el frotis sanguíneo, ¿no? Las diferentes células nucleadas, que son las que constituyen normalmente a los leucocitos. Y cualitativamente es que un neutrófilo tenga más lobulaciones de las normales, entonces está hiperlobulado o hipolobulado, o que vean estas prolongaciones en los linfocitos, que quiere decir que son linfocitos activados o reactivos y que pueden estar asociados a un proceso infeccioso viral. Vamos a ir viendo esta parte. Bien, entonces, normalmente los hematíes, para que lo recuerden, se van a destruir, eso es fisiológico, un eritrocito dura en circulación, incorporándose como reticulocito hasta ser destruido, va a ser la gran mayoría, el 90%, va a ser a través de una hemólisis que se llama extravascular. Eso sucede en el 90%. Todos los glóbulos rojos no son para siempre, no tenemos los con los que nacimos, ni cuando estaban ustedes en bachillerato, ni los de hace 8 meses. Son células que duran 4 meses, 120 días, puede ser un poquito menos, 90, y van a esto asociarlo con una hemoglobina, que es la glicosilada, que se asocia a diabetes, lo veremos en su momento. Lo fisiológico es que en sistema fagocítico mononuclear, que es un conjunto que forman un sistema, un conjunto celular de macrófagos mononucleares, tienen al núcleo en una unidad y se llaman, de hecho son histiocitos, son macrófagos tisulares, porque el monocito se transforma en tejido linfático en macrófago, el monocito, que le dieron forma riñonada al núcleo, y es allí donde es endocitado el glóbulo rojo que ya envejeció. ¿Cómo es eso? ¿Trae bastón? ¿No? Perdió lípidos de membrana, pierde su forma de disco bicóncavo y se vuelve frágil por esta pérdida de lípidos y se lisa y de hecho es endocitado y es lisado. ¿Por qué? Por el sistema propio de endocitosis por parte del macrófago, ya sea de hígado, de médula ósea o de vaso. Y a lo que va a dar lugar es pues a la degradación de la hemoglobina. Los aminoácidos se van a ir a reserva de lo que le llaman fosa metabólica del hígado. El hierro se queda en reserva
el hierro, que es importante el conservarlo, se queda como reserva en el propio macrófago, y hay una proteína que se le une, y entonces la mantiene almacenada, lo mantiene almacenado al hierro, y pasa de apoferritina a ferritina, y ahí se queda. Entonces está disponible, tenemos reserva de hierro de los hematíes que se van lisando. ¿Y qué resta de la hemoglobina? Los aminoácidos se fueron a la fosa metabólica hepática, el hierro se queda como ferritina uniéndose a la apoferritina. ¿Y qué nos falta allí de estructura química de la hemoglobina? Ya sabemos de qué está hecha la hemoglobina. ¿Quién nos quiere recordar? Recuerden que es grupo hemo y globinas, de allí viene su nombre, cadenas polipeptídicas, se van a fosa metabólica. ¿Y el grupo hemo de qué está hecho? De hierro y de protoporfirina. Y el sustrato para formar, ¿qué le sucede a la protoporfirina? Ese sustrato para formar bilirrubina. Entonces, si hay, por ejemplo, en un caso de desequilibrio, hay una destrucción de glóbulos rojos en circulación, se llama anemia hemolítica, pues va a haber más material disponible para sintetizar bilirrubina, que sería su sustrato, es la protoporfirina. Entonces la hemólisis se puede detectar por aumento de bilirrubina en sangre. Y el aumento de bilirrubina en sangre se llama emia, es glucemia, colesterolemia. Emia se refiere a sangre. Cuando está aumentada la bilirrubina se le llama hiperbilirrubinemia. Entonces se asocia, hay que medir a la bilirrubina para ver cómo está funcionando el hígado, pero también para ver si hay un incremento debido a hemólisis, por ejemplo. Entonces, ustedes van a ver la bondad o la utilidad que tiene medir bilirrubina en sangre, que es uno de los productos nitrogenados no proteicos que van a identificar en la bioquímica sanguínea. Bien, o si hay glucosa, que aquí no aplica glucosa alta, se llama hiperglucemia, para que se vayan ya familiarizando con los términos. ¿Y cómo sé que hay hiperglucemia? Porque hay un rango de referencia, de tanto a tanto en peso-volumen, y entonces si está disminuido, pues es hipoglucemia, o si está elevado es hiperglucemia. Y hay que estar todo el tiempo con los valores de referencia. Fisiológicamente se puede dar lugar a la hemólisis intravascular, que es la menor, 10%, y da lugar a que se libere hemoglobina en el torrente sanguíneo, pero ya vieron que el plasma es color paja, en un amarillo muy claro, porque realmente no es apreciable macroscópicamente. Y hay estas moléculas que pueden ser indicadoras de un desequilibrio cuando hay una destrucción incrementada de hematíes a nivel intravascular. Entonces hay que saber qué está pasando del desequilibrio en vivo para entonces estar el laboratorio clínico monitoreando moléculas que den guía para sospechar de ese desequilibrio, ya sea hemólisis extravascular incrementada o hemólisis intravascular, incrementada. La bilirrubina en sangre tiene intervalo de referencia, y acuérdense que hay dos bilirrubinas. La primera que se forma en fagocitos, que es la indirecta o no conjugada, y luego es transportada a hepatocitos y allí se conjuga, y a nivel de hígado, pero en los hepatocitos, no en células fagocitarias, y seguirá trayectoria para dar lugar a pigmentos en heces, por ejemplo, que por eso es del color que es el excremento en lo general, y es sustrato de la bilirrubina directa, pero esto lo recordaremos más adelante. Pero eso es lo fisiológico en cuanto al glóbulo rojo. Su destrucción, porque no son para todo el ciclo de vida, sino 120 días, es el término más sencillo, y en su momento, en la hemólisis intravascular incrementada puede haber hemoglobina en orina. ¿Cómo se llama? Hemoglobinuria. Cuando algo está en orina, bilirrubinuria, proteinuria, en lugar de emia, son conceptos, ¿no? Emia es en sangre, del analito que estemos evaluando, y uria, hemoglobinuria, proteinuria, glucosuria en la orina. Bien, entonces esto es lo fisiológico de la destrucción de los glóbulos rojos. Y aquí está indicado justamente la parte de qué le pasa a la hemoglobina a nivel extravascular. Pues va a seguir la protoporfirina, el camino de formar biliverdina y monóxido de carbono,
se va a formar la bilirrubina en el sistema fagocítico mononuclear, la albúmina va a transportarla, ¿a dónde? Estamos hablando aquí de la bilirrubina no conjugada, y se va a hepatocitos y ahí se forma el diglucurónido o diglucuronato de bilirrubina, que quiere decir que está conjugada. La que se va a cuantificar va a ser la bilirrubina no conjugada, que es más pequeña, porque luego se une a 2 moléculas de ácido glucurónico y formará el diglucuronato de bilirrubina, una molécula más grande y que es soluble en agua. Yo creo que en algún momento han abordado el tema de medición de las bilirrubinas, lo van a encontrar en su manual si tienen oportunidad de revisarlo en un rato, y ese será un sustrato para formar urobilinógeno, que es importante para dar color al excremento, no como tal, sino que se transforma en otros pigmentos que le dan el color, y una parte muy, muy pequeña de urobilinógeno se va a ir a nivel renal. Por eso es que vamos a encontrar entre los analitos que se evalúan en la orina, en la parte química, a la medición de urobilinógeno como analito normal. Casi todo lo que se mide de productos químicos en la orina deben de estar negativos, no es el caso del urobilinógeno. Bien, ¿para qué medimos a los glóbulos rojos? Pues para ver si no hay síndrome anémico o lo contrario, poliglobulia o eritrocitosis. Entonces, ¿cómo se le llama a la baja de eritrocitos? Eritrocitopenia, baja de esa familia. ¿Con base a qué? A los valores de referencia. ¿Y para qué sirve y hacia dónde nos encamina? Pues a un conjunto de signos, síntomas que se llama síndrome anémico o anemia. Hay anemias primarias, hay anemias secundarias, hay anemias hereditarias, hay anemias adquiridas, y lo que lo regula, pues es ese analito, del primer analito que ya se abordó en el laboratorio como herramienta, usando como herramienta al espectrofotómetro en rango visible, que fue cuantificar a las 3 hemoglobinas, basándose en la reacción en qué parte, muchachos, de la molécula o de las moléculas de hemoglobina, cuál es la parte reactiva a través de Drapkin. La parte proteica o la no proteica o del grupo prostético, no proteico. ¿Qué parte de la hemoglobina, A1, A2 y fetal, reacciona con el reactivo de Drapkin? O es el grupo hemo o son las cadenas polipeptídicas. ¿Qué parte reacciona? Eso tiene que ver con el fundamento del método. Hay que escoger entre 2, o globinas o el grupo hemo, que es el grupo prostético. ¿De qué está formado el grupo hemo, muchachos? De hierro, que tiene a sus 4 anillos pirrólicos, que es la protoporfirina. Entonces, ¿qué es lo que reacciona? ¿Qué es lo que se une? ¿O en qué sitio se da la acción del ferrocianuro de potasio? En el grupo hemo, las polipeptídicas. En el grupo hemo. En el grupo hemo. ¿En qué parte del grupo hemo? Pues en el hierro. El hierro está como hierro 2, cuando es la hemoglobina, aunque esté desoxigenada, y pasa a hierro 3. Y eso se logra con el ferrocianuro de potasio. Hay una reacción de oxidación, y entonces se forma ya no la hemoglobina, sino que pasa ¿a qué? A metahemoglobina. Esto lo vamos a platicar dentro de 8 días en nuestra discusión. Entonces pasa a metahemoglobina. Si la metahemoglobina diera color, pues automáticamente en ese momento podríamos leerlo en el espectrofotómetro, pero no da un color, entonces interviene el segundo compuesto químico de la solución de Drapkin, que es el cianuro, y el cianuro se une a la metahemoglobina y forma la ciano-metahemoglobina, y ese es un producto de color que se puede leer a 540 nanómetros o 546, que es el máximo de absorbancia, que es a la longitud de onda en que se da la máxima absorbancia del producto de color, que es la cianometahemoglobina. Y esto es lo que nos permite saber cuándo tenemos de hemoglobina. Con el factor o haciendo una interpolación con una ampolleta que tuviera cianometahemoglobina, se traza una curva de calibración, pero como es muy estable este factor 36.8, pues se puede utilizar. Van a tener que hacer reporte ya
o a lo mejor ya avanzaron en la parte de serie roja porque sucedió hace 8 días y les faltaba nada más conteo leucocitario, que no es nada más, tiene su complejidad y el conteo diferencial. Hay que enviarlo ya con los datos que tengan, que les va a enviar el profesor. La hemoglobina, si está baja, el rango, ¿cuál es el rango normal de hemoglobina y en qué unidades se expresa? Peso-volumen, gramos por cada 100 mililitros de sangre total. En mujeres en el área metropolitana, mujeres adultas, es de 12 a 16 gramos por decilitro de sangre total, y en varones, en hombres, es de 14 a 18 gramos por decilitro o 100 mililitros de sangre total. Si alguien tiene menos de 12 y es mujer, pues puede estarse pensando en establecer un diagnóstico de síndrome anémico, de anemia. Y en varones, pues por debajo de 14, adultos. Entonces, la hemoglobina es la que lo regula. Y las causas, o sea, ¿cómo se le llama el efecto de que no haya una buena cantidad de hemoglobina? Pues se llama hipoxia tisular o celular. Y el síndrome en sí es el conjunto de signos y síntomas debidos a la disminución de hemoglobina en la sangre. Razones diversas. A lo mejor el paciente no tiene dañada la médula ósea, que es muy grave. Hay tratamiento afortunadamente, pero si tiene muy pocas células, tendría eritrocitopenia y una hemoglobina baja, y que tiene que haber congruencia entre la hemoglobina. Hoy ya podemos mencionar el hematocrito y el conteo eritroide. Esos 3 datos son los que permiten hacer el cálculo de los índices eritrocitarios. Entonces se determina hemoglobina, se determina hematocrito, y el síndrome anémico no es otra cosa que el conjunto de signos y síntomas que se presentan debido a la disminución de hemoglobina en la sangre, por baja producción de células, o porque no hay suficiente hierro, o porque se nació con una enfermedad hereditaria donde no hay una buena velocidad de síntesis de cadenas polipeptídicas. ¿De qué hablamos? De la hemoglobina. Esta enfermedad se llama talasemia. O porque hay una hemoglobina normal y en lugar de ser A1 es una hemoglobina que se llama S, y hay varios, o la membrana tiene defecto, y más que la membrana, una estructura que tiene adentro un glóbulo rojo que se llama citoesqueleto, es hereditario, o porque no hay suficiente vitamina B9, hay deficiencia y entonces se ve retrasada la división celular y entonces se incorporan pocas células. Entonces hay etiologías o causas varias, bastantes, decenas de entidades que hacen que se haga necesario clasificar a las anemias en diferentes grupos, en criterio morfológico, en el caso del laboratorio. Y el regulador es hemoglobina, conteo eritroide y hematocrito. Entonces tengan esto presente. Morfología normal del eritrocito, visto a través de la tensión de Wright, puede ser esto, lo que mencionaba hace rato su compañero que comentaba, y si hay alteración en esa morfología, ¿volverá a lo normal? Sí, en cuanto si se haya corregido. Si era por vitamina B9, había células muy grandes, retrasada la división celular, y se tornará normal en función de que se corrija el déficit de folatos, que es la vitamina B9. Entonces también es otro ejemplo de carencial. Y si vemos en el extendido sanguíneo, en cuanto a la serie roja, variación en el tamaño, ¿cómo se le llama a esta variación? Se le llama anisocitosis. Y puede haber paraplaquetas o paraglóbulos rojos, anisocitosis plaquetaria, y tiene que ver con el tamaño. Pueden ser microcitos, células más pequeñas, o macrocitos, y sabemos que se refieren a los glóbulos rojos, lo que dice el maestro, microeritrocitos o macroeritrocitos. De manera como más práctica se les llama microcitos o macrocitos, y se comparan con qué, entre ellas, porque hay muchísimas. Hay un tapizado en el extendido, en la película que se genera en el vidrio, que es el portaobjetos. Se comparan entre ellas. En relación a lo que comentaba el profesor, del extendido está la cabeza, el cuerpo y la cola del extendido, que es donde termina el extendido en un solo movimiento, como les comentaba, y se elige, revisando un 40X, la región o la zona o la superficie
que apreciemos que se ven dispersos los glóbulos rojos cercanos, pero no traslapados ni muy lejanos, para evaluar a la serie roja. Y poder apreciar ya en inmersión con el objetivo de 100X si están pequeñas, y siempre habrá normales, todo el tiempo hay normales, pero hay pequeñas, o hay muchas normales, pero hay más grandes y que pueden cambiar de forma además. Entonces, lo que necesitamos encontrar es estas células de 6 a 8 micras y media, ligeramente alargadas, tendiente a redondas, porque no las vemos como viscositos, porque no las vemos en 3 dimensiones. Y hay otro cambio que pueden tener las células cuando hay alteración, morfología anormal, hago notar, y es la variación en la forma, donde se habla de poiquilocitos. Poiquilocitosis es que uno se encuentra células normales, pero aparecen células de una forma anormal. Y pueden ser los que les mencionó el profesor: dianocitos, equinocitos, acantocitos, queratocitos, esas células en diana que mencioné primero, e incluso una célula en forma de hoz, que es como el machete ruso, que está indicándonos por ese hallazgo en una gotita, en una gota de sangre, teñida, bien teñida. Si vemos drepanocitos, que son células en forma de hoz, como unas lunas, medias lunas, o un cuarto menguante, de lunas, como unas balsas, también lo pueden pensar, se llaman drepanocitos y son característicos de una anemia que se hereda, que se llama anemia drepanocítica, y es por una hemoglobina normal que precipita y que se cristaliza y deforma la célula. Cuando se ve esta célula, ahora te atiendo yo mal, intervención o la duda que tengas, cuando esa célula se ve al microscopio electrónico, se ve como si fuera un látigo, pero visto en 1000 aumentos humildemente, 10 del objetivo y 100 perdón, de los oculares 10, y 100 del objetivo de inmersión, pues se ve como una luna o como una hoz, con H y con Z. Eso es una morfología que da información muy importante. Sí, Yosmal. Maestra, bueno, estaba viendo una serie que salió, ¿cómo se llama? Que a una persona se estaba poniendo morada, bueno, de color azul, y era porque había consumido una droga que hacía que los anillos periódicos de la hemoglobina cambiaran del nitrógeno y hacía que así, bueno, cambiaba el color también de la sangre, que era, en vez de color rojo, era como color marrón. Y eso, bueno, me pareció como, también fue, o el consumo de esta droga hizo que hiciera una variación total a la hemoglobina, y esa hemoglobina hiciera que cambiara totalmente la estructura y se formara bueno, la pigmentación de ese color. Ajá. Y dije, bueno, eso también puede ser bueno, es la pregunta. ¿Es Sí. un tipo de anemia también o puede hacer un cambio nada más fisiológico de la hemoglobina, pero que no vaya pasado nada en sí? Lo que pasa es que sí hay algunas sustancias que pueden favorecer, por ejemplo, la precipitación de alguna hemoglobina que esté anormal y que no se haya notado, y que bajo el consumo de algunos incluso alimentos o pigmentos que pintan, por ejemplo, la carne a lo mejor yo creo que ya comieron, pero de los taquitos al pastor, no crean que todo el tiempo le agregan picante, de chile seco, ¿no? Más natural, le llegan a poner pigmento. Esto puede provocar en algunas anemias hereditarias el que se manifieste el cuadro de anemia, pero sí hay sustancias químicas que pueden modificar, no sé si al anillo pirrólico, pero sí causar que se genere metamoglobinemia porque sea un agente oxidante, y que esto pueda provocar cambios en características de la disponibilidad de la hemoglobina. Habría que ver qué tóxico, ¿no? Qué efecto tuvo más preciso, porque en la parte de los anillos pirrólicos se me hace un poquito raro. Pudiera ser que el hierro, en lugar de estar como hierro 2, pasara a hierro 3, pero si tienes oportunidad de checarlo, yo lo checo y vemos bueno, hay algunas sustancias que pueden
provocar este tipo de problemas. Pero estamos pensando en problemas primarios que se vinculen o con el déficit o con una herencia para síntesis de ciertas biomoléculas, por ejemplo, las globinas. ¿Sí? Sí, Yosmal. Sí, maestra, muchas gracias. Porque creo que le habían dado al paciente azul de metileno para cambiar algo. No sé, la investigo bien y luego Dale, les sí, digo. lo comentamos, claro que sí. Sí, entonces, cuando hay variación en la forma, y que esto lo van a ver por medio del frotis sanguíneo, pues van a encontrar poiquilocitos, algunos tienen una forma definida que hace sentido con el entorno, por ejemplo, en forma de elipse, es un eliptocito, en una forma de esfera, es esferocito y con C, porque es una célula que tiene apariencia de esfera, o un queratocito que tiene como unos cuernos, o puede ser el dianocito en la célula de tiro al blanco que les decía el profesor, o la célula en forma de os, o no tener una forma definida y se habla de poiquilocitosis inespecífica. Entonces ahí puede haber cambio en el tamaño, en la forma, en el color, pero ustedes necesitan ubicar la normalidad, tener presente que debe de haber similitud, llega a haber un 15% de cambio en el tamaño, no se generan idénticos. Por eso es que se hace el volumen corpuscular medio. Se vincula este cociente, de qué manera el BCM es hematocrito entre el conteo eritroide para distribuir volumen. Entonces se habla de 80 a 100 micras cúbicas o femtolitros por eritrocito. Quiere decir que está bien que el espacio que ocupe el glóbulo rojo promedio de esa muestra esté entre 80 y 100 micras cúbicas o femtolitros. Si están de 70, pues hay microcitos. Si está de 108, pues hay macrocitos. A eso se refiere en cuanto al tamaño, que debe estar de la mano con el BCM en este caso. Y la variación en la forma, pues va a depender de lo que esté teniendo o en la membrana o dentro de la célula de manera intracorpuscular. Vean cómo se llama volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media o concentración de hemoglobina corpuscular. ¿A qué se refiere con corpúsculo? Pues al glóbulo rojo. Por eso también le pueden llamar en lugar de corpuscular globular, pero es el glóbulo rojo o al eritrocito al que se están refiriendo. Y es para obtener el promedio de toda esa población tan enorme que se tiene de la familia eritroide. Acuérdense que cuando cuentan en la cámara de Neubauer, están también contando reticulocitos. La variación en el color, el término aniso, pues quiere decir cambio en, y aquí sería anisocromia, entonces hay cambio en el color, y básicamente puede haber policromasia o policromatofilia, que quiere decir que el glóbulo rojo se va a ver en lugar de eosinofílico rosa, por la eosina, acuérdense que la hemoglobina es una proteína básica, sugiero tomen nota, pero debe verse rosa, llega a verse más basófilo es que tiene afinidad por el colorante básico, y se va a ver lila o gris en lugar de rosa o de presentar eosinofilia a la célula eritroide, porque allí hay mucho material ribosomal y tienden a ser más grandes y se asume que posiblemente sean reticulocitos. Certeza de que son reticulocitos, pues hay que hacer la tinción supravital. ¿Con qué colorante se hace la tinción supravital de acuerdo al manual? Con el nuevo azul de metileno, o en el manual viene como azul otro colorante que es el azul de cresilo brillante al 1%, es en fresco, por eso se llama supravital, y luego se hace el extendido con la técnica que también se pide para cuando vamos a teñir de manera policromática con la solución de tinción de Wright. Y el otro hallazgo que se puede dar en cuanto al cambio en el color, cromia es color, sería que esté disminuido. ¿Y cómo se va a ver entonces el glóbulo rojo para que yo lo reporte como hipocrómico? En lugar de la palidez en el centro de un tercio, que eso es normocromia, está más pálida porque hay menos hemoglobina, está más pálida la célula y eso se reporta como hipocromia. Pero la idea es que ustedes estén viendo células normales y que descubran o que les avise esa palidez incrementada que hay que reportar cambio en el color y que se llamaría hipocromia, bajo color, bajo color.
Y las inclusiones que pudieran estar, que son restos de membrana del núcleo, de los precursores. Acuérdense que son células nucleares que van perdiendo que pierden el núcleo en la fase ortocromática, y se llama la estructura anillo de Cabot, y se ve en inmersión restos de DNA, que son cuerpos de Howell-Jolly, material ribosomal, que es punteado basófilo, o cuerpos de Pappenheimer, que son depósitos de hierro y se llaman gránulos sideróticos. Bien, eso no es normal. Esto sería lo que sucede anormalmente, pero ustedes por eso hay que enfocarse a que no debe haber inclusiones, que debe tener palidez solo de 1/3 y en el centro, que debe tener forma redonda y que debe tener un tamaño. ¿Con qué lo comparo? Pues lo puedo comparar con el núcleo de un linfocito. Aquí estaríamos pensando en cómo sé que el tamaño del eritrocito, desde luego es comparándolos entre ellos, pero además, ¿qué otro dato hay o no lo hay? Si lo hay, es el linfocito. ¿Cuánto tenemos de linfocitos? Cuando cuentan 100 células en el conteo diferencial, ¿cuántos linfocitos se deben de tener? Son los datos que hay que irse aprendiendo, muchachos. Hablamos del 15 al 30, 35%. Entonces, en 100 células leucocitarias que encuentran en el conteo diferencial, pues al menos van a encontrar 15 o 12, o a lo mejor 30. Entonces tienen suficientes linfocitos, porque es la segunda célula de las leucocitarias que debe aparecer. Pero bueno, eso es la parte de laboratorio que es importante. Entonces, el extendido sanguíneo aquí está. Ya está teñido, extensión policromática, y hay que revisar, visto en 40, en el objetivo de 40X, qué superficie es la que se ven los hematíes separados. Puede ser, déjenme ver aquí, no se alcanza a ver toda, pero donde nace el extendido se llama cabeza, cabeza, cuerpo y cola, lo más delgadito. Y a lo mejor aquí está muy delgado y muy bien el extendido y bien teñido, no hay precipitados desde luego, y a lo mejor esta es la zona que les encanta. Eso lo ven macroscópico. Y lo pueden marcar aquí con un lápiz de punta de diamante. Esa es la zona que está preciosísima. Y aquí pueden ver muchos, muchos, muchos campos en zigzag. Y entonces evaluar a la serie roja con los aspectos que ya se comentaron, o evaluar a la serie blanca, tanto la parte básicamente cuantitativa y también a las plaquetas. Entonces es fuente de información muy valiosa. Y bueno, aquí hay algunos ejemplos donde hay cambios en el tamaño. Tenemos aquí al linfocito que les decía para que lo puedan tener como referencia y pensar que este hematíe, que tiene palidez normal, tenga el tamaño más o menos del núcleo. El linfocito sabemos que tiene poco espacio citoplásmico, y en los linfocitos, cuando tienen una célula núcleo, que son los leucocitos, hay que evaluar su tamaño, la relación núcleo-citoplasma. Aquí la relación base 10 sería 9:1. ¿Cómo está? ¿Qué forma tiene el núcleo? ¿Qué tan unido está unida o condensada está la cromatina? O poco condensada porque está haciendo división, pero las células maduras, ustedes deben de reconocer, al final del curso, ya están maduras para estar en circulación. Ese tiene una relación núcleo-citoplasma de 9:1, no tiene nucleolo, sí está muy compacta o condensada la cromatina, y tiene una forma más o menos redondo el núcleo. Pero vean que tiene muy poco espacio citoplásmico. Esto es un linfocito. Y aquí pueden estar, les sirve, aquí hay una plaqueta, les va a servir para poder ver si estos glóbulos rojos están grandes o pequeños, o andan en promedio cercano al núcleo del linfocito. Y aquí notar que comparándolos entre sí, lo que tenemos es a células más grandes o pequeñas con palidez, que nos dicen aquí hay anisocromia, es decir, hay hipocromia, y hay células grandes y unas muy pequeñas. Esto es la anisocitosis, variación en el tamaño, y habrá que aclarar si hay microcitosis o es mixta, puede haber células pequeñas y células más grandes redondas, que pueden ser reticulocitos, que están compensando una anemia ferropénica, por ejemplo.
pero lo que deberemos de estar observando, aunque esta debe estar un poco más pequeña para poder compararlos, pero compárenlo dentro de la microfotografía y vemos a células grandes respecto a estas que están más pequeñas. Y esta más pequeña, aquí hay una muy pequeña, y vean cómo hay hipocromia. Entonces, eso hay que estarlo reportando. Aquí está la plaqueta que mide de 1 a 4 micras, es la célula más pequeña y tiene de 1 a 4 micrómetros o micras, no tiene núcleos, resultado, acuérdense que lo veíamos o lo revisábamos, el fragmento del citoplasma del megacariocito, y claro que ya no tiene núcleo, tiene gránulos que justifican sus funciones. Hay libros completos de más de 1000 páginas referentes a solo plaquetas. En la BIDI, en la Biblioteca Digital de nuestra UNAM, allí hay libros si están interesados en ello. Y si vean que pues es bastante diferente. El volumen que tienen esas células debe de ser entre 80 y 100 femtolitros o micras cúbicas. Y esa célula a lo mejor tiene 65 o 70, nos tiene un BCM bajo, pero este está un poco más grande, a lo mejor tiene 103, se hace un equilibrio entre el hematocrito y el contoeritroide, y nos va a dar, a lo mejor, a pesar de que hay microcitos y hay macrocitos, y siempre habrá células, todo el tiempo hay células normales, se habla de un BCM normal, que no quiere decir que no haya alteración, porque estamos reportando microcitos y macrocitos. Entonces es una anisocitosis mixta. Bien, acordarse de los índices eritrocitarios, que son el volumen corpuscular medio o globular medio, que no es otra cosa, es lo que van a calcular para el reporte, que dividir al hematocrito entre el conteo eritroide, que puede estar por 10 a la 6 por microlitro o por litro, es el número de células por volumen de sangre total, y en porcentaje el hematocrito. Yo les preguntaba al profesor en qué unidades se expresa el hematocrito. Y sí, Iván. Yo tengo una duda que acabo de recordar ahorita, que no sé si usted recuerda también que la clase pasada el profesor René nos explicaba esta parte del volumen corpuscular medio y demás valores no recuerdo el nombre, pero cuando lo calculamos nos dijo que estaban mal porque ninguno estaba ni cerca de los valores de referencia. No sé si usted nos pudiera explicar por qué pasó eso, porque él ya no nos dijo nada en la clase. Me hubieran preguntado. Tomen nota de las dudas que tengan, pero tienes los datos, tienen los datos numéricos y hacemos el cálculo. Sí. Adelante. Déjeme un segundito. Bueno, en este caso del volumen corpuscular medio, Sí. el hematocrito teníamos 46%, y lo de abajo del conteo eritroide eran 4.07 por 10 a la 6. ¿Y cuánto? Pues ya. Ok, déjenme, voy por la calculadora porque la necesito con números más grandes. Lo vamos a hacer todos, muchachos. Entonces, el BCM es correcto, tienen el hematocrito 46, ¿qué te parece de valor? ¿Es 46. hombre o mujer, Iván? Creo que no estaba definido, pero ¿Pero qué opinas de ese 46? no lo sé. Lo más seguro es que sea hombre. Esto es, entonces, está como que bajito, ¿no? Sería, si es una... los datos ahorita van a ver. ¿Cuánto les dio de BCM? Yo ya lo calculé. ¿Sí tienes el dato, Carlos? Digo, Iván, ¿de cuánto les resultó del BCM? Es que no estaba aprendiendo mi micrófono. Ese día el resultado que obtuvimos fue 1.13 por 10 a la menos 4. Ah, ok. Sí, acuérdense que eso hay que convertirlo porque tenemos aquí número de células por microlitro y se expresa por micras cúbicas o femtolitros.
Entonces, es muy sencillo. Dividan el 46, que aquí ya anoté, entre 4.07 y lo multiplican por 10. Entonces, cuando ustedes dividen 46 en este caso, por 10 si quieren, o el cociente, 46 entre 4.07 y lo multiplican por 10, ¿cuánto les da? 113.86. .02, ¿no? Centésimas no tiene sentido. Da 113, tengo aquí el dato. ¿Sí está bien? Ajá. 113, ¿qué? .86. ¿Centilitros? Ah, no. Perdón. Es 113, ¿en qué unidades? Aquí están las unidades. Femtolitros. Por eritrocito. ¿Cuál es el rango normal? 80 a 100. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a pensar que es una muestra femenina y que ella presentó 42 de hematocrito, está cercano, ¿no?, al 46, y tiene 4.5 millones. ¿Cuánto sería del BCM? ¿Ya? ¿Ya lo obtuvieron? ¿Cuánto? 93. Punto 3, déjenlo hasta decimales. ¿Y cómo ven ese dato? El primero fue el que nos dio Iván, el cálculo que parece que hicieron con el profesor. Lo que pasa es que dividan el hematocrito entre, no con los 6 ceros, lo pueden hacer, pero lo tienen que llevar ya no a microlitros, sino a femtolitros. Entonces es sencillo dividir el hematocrito, valor porcentual, entre el 4.7 o el 2.8 si están bajitos los glóbulos rojos, y multiplicarlo por 10 y les va a dar el 113 o el 42 del hematocrito de una muestra femenina entre 4,5 millones que contaron en la cámara de Neubauer y lo multiplican por 10. ¿Y cuánto dio, por favor, Michelle? ¿Cuánto dio? 93.3. ¿Qué opinan del primer resultado y del segundo? A ver tú misma, Michelle, aquí ¿qué tenemos? ¿Está en rango o no está en rango? Sí está en rango. Rango. Lo que sucede es que no decidimos si hay anemia o no con los índices. Los índices sirven para ver qué volumen está ocupando el eritrocito promedio, cuánto hay de hemoglobina por eritrocito y cuánto hay de hemoglobina en 100 mililitros de paquete eritroide. Lo terminamos de ver en un momento. Son los 3 índices eritrocitarios. Si caen valores normales, pues no hay anemia. Pero a lo mejor caen valores normales y sí hay anemia. ¿Qué son los índices eritrocitarios? Cocientes, divisiones, reparten el dato del hematocrito en el total de glóbulos rojos y por eso queda expresado por glóbulo rojo. El siguiente, que me voy a animar a dejarlo, creo, déjenme ver, pero terminamos de ver el BCM. El HCM, ¿cómo se calcula? Es hemoglobina entre el conteo eritroide, otra vez, por 10, y entonces hay que dividir a la hemoglobina entre el conteo de eritrocitos, considerándolo igual, el 4.5, por ejemplo. Déjenme ver si aquí, no tengo aquí un dato así exacto, pero vamos a pensar que sea 14, déjenme, lo hago rapidísimo, 14, un segundo, 14 entre 4.5 por 10. Y me da, es de 27, está bien, 31. Y el otro es 14 de hemoglobina, ahorita me comunico, hemoglobina entre el hematocrito, que dijimos que era 42, 14 entre 42, y ese es por 100, y les va a dar 33, sí, ese está bien. Entonces les doy los datos, muchachos. Es el caso de una mujer que tiene de hemoglobina, tomen nota si así lo deciden, de hemoglobina 14 gramos, una mujer adulta, tiene 14 gramos de hemoglobina, tiene de hematocrito 42% y tiene de conteo eritroide 4.5 millones por microlitro de sangre total. ¿Pueden ya calcular los 3 índices eritrocitarios? Sí. Y lo que van a obtener van a ser, ¿qué datos? Entonces, aquí, ¿qué tienen que hacer para el volumen corpuscular medio? ¿Y qué les dice el volumen corpuscular medio? Les dice
el espacio que ocupa un glóbulo rojo o el glóbulo rojo promedio de esa muestra. Y es como cuando tenemos una muestra de personas, mujeres u hombres o grupo mixto, y dicen, ¿cuál es la estatura promedio del grupo tal, ¿no? De esta población. Bueno, pues vamos a medirlo y se obtienen los 50 datos y se hace una media aritmética y entonces, no una mediana, sino la media aritmética, y entonces dicen, el promedio es de 1.67 metros, ¿no? De estatura promedio. Es lo que están haciendo aquí, es repartir el hematocrito, el espacio que se ocupa vía el paquete eritroide, entre el total de eritrocitos y entonces queda por eritrocito. Y aquí lo que están haciendo es repartir a la hemoglobina entre el total de eritrocitos, y por eso el HCM, que es la hemoglobina corpuscular media, nos dice cuánto hay en peso, porque está en peso la hemoglobina por eritrocito. Lo repartieron entre todos los eritrocitos y quedó por eritrocito. Entonces hay de 27 a 34 microgramos por eritrocito. Y en el caso del HCM, que es la concentración media de hemoglobina corpuscular o concentración de hemoglobina corpuscular media, si lo quieren acercar al nombre del medio, y es asociar la hemoglobina, nuevamente en peso-volumen, entre el hematocrito. Ya están ahí los 3 datos que necesitan, pero aquí se multiplica por 100, porque es para 100 mililitros de paquete eritroide. Y hablamos de que esa concentración media de hemoglobina corpuscular o globular, lo cambié a propósito para que vean que se puede llamar globular o corpuscular, y va de 32, a veces nos marcan 31 a 36 gramos en 100 mililitros de paquete eritroide. Hay que hacerlo, entonces vamos a hacerlo, ya les doy los datos ahorita analizamos el dato inicial, Iván, no me he olvidado. Tienen 42 de hematocrito, 42% de hematocrito, 4,5 millones de glóbulos rojos y de hemoglobina 14 gramos en 100 mililitros. Hay que calcular los índices. Si lo hacemos, ya obtuvimos 93.3 femtolitros por eritrocito. Cayó esta paciente, asumimos que es mujer, bueno, yo así ya lo planteé, nada más que la decisión, y ténganlo presente, la decisión de si hay anemia o no son los índices eritrocitarios. La decisión se toma con base a los datos individuales, ya sea centralmente de la hemoglobina, también del hematocrito y el número de glóbulos rojos. Entonces, ustedes cuando ya se calcula el aparato lo hace, el equipo automatizado, pero cuando ustedes obtienen los datos y los ven, tienen que fijarse en hemoglobina, hematocrito y conto eritroide. Y si siendo femenina la muestra, que es el caso, una mujer adulta de 25 años, y obtienen estos datos, ¿qué opinan? Por eso hay que conocer los valores de referencia. ¿Cómo está la hemoglobina en esta persona, en esta mujer de 30 años que obtuvo 14 gramos? O sea, hay que asomarnos a ver cuáles son los valores normales. Son de 12 a 16 gramos. 14, ¿cómo está? Normal, ¿no? Entonces no hay problema con la hemoglobina, pero ¿qué tal que sí hay problema? Porque están en la media, ¿no? A lo mejor tendría 12.3 y ya nos preocuparía un poco. Su número de eritrocitos, ¿cómo está? Tiene 4,5 millones. ¿Cuánto es lo normal en una mujer? En intervalo. ¿Cuánto es lo normal? Hay que tenerlos a la mano, muchachos. 4 millones a 5.2 millones en el área metropolitana. Está bien, tiene 4,5 millones. Entonces no tiene déficit de glóbulos rojos ni exceso. ¿Y cómo está su hematocrito? 42%. A veces nos dicen, es de 38 a tal en mujeres y un poquito más alto en hombres por ciclo menstrual. Pensemos en 40 a 48%. ¿Cómo está? Tiene 42. No tiene anemia. Ahora, demostramos que no tiene anemia con esos números, pero se evidenciará además más haciendo los índices eritrocitarios. Por eso se incluyen de cotidiano, que son cocientes. ¿Y cuánto nos da? Ya alguien comentó, Michelle, que es 93.3 femtolitros, normal. ¿Cómo da la concentración, la hemoglobina corpuscular media? ¿De cuánto da? ¿Cómo lo hacemos? Pues dividir la hemoglobina
entre el total de eritrocitos, es decir, 14 entre 4.5. 14 entre 4.5, háganlo por favor, por 10, les da 31.1. ¿Cuál es el rango de HCM? 27 a 34. No tiene problema. Tiene 31.1 picogramos por eritrocito, sin problema. Se evidencia que sus datos individuales se ve reflejado en los índices o en el segundo índice. Y luego hay que dividir la hemoglobina, si por favor lo hacen, y alguien que levante su mano, 14 entre 42 por 100. 14 entre 42 por 100. ¿Cuánto les da? 33.3. Punto. ¿Y en qué unidades se expresa? Gramos Gramos. por Gramos 100 sobre decilitros. litros de paquete eritroide o en porcentaje. ¿Cómo está ese dato? ¿Cómo está, muchachos? En el rango, ¿no? Sí, entonces que no tiene anemia. El dato del índice que me comenta, que nos compartió Iván, ¿dio cuánto? 113, porque dividieron el 46 del hematocrito entre 4.070.000, ¿sí? De glóbulos rojos. Y da un cociente de 113. El BCM está alto. Entonces es probable que sea una muestra masculina y que tenga un problema de producción de glóbulos rojos y se incorporaron menos de los que deben ser, pero son células grandes. Por eso en el hematocrito, si es muestra masculina, está en el límite. Y el hematocrito puede estar afectado en un 25%, pero el conteo eritroide en 35%. Y eso hace que el BCM dé alto. Y por eso es que hablamos de una posibilidad de una anemia macrocítica. Pero el ejemplo que yo les di con el caso femenino, 42 de hematocrito, 4,5 millones y 14 de hemoglobina, es un ejemplo de una situación de normalidad en las características de la serie roja. Entonces allí, en el ejemplo que yo les di, que ya calcularon los 3 índices eritrocitarios, ya vieron cómo hay que calcularlo, tanto el BCM, HCM y CMHC, les da normal. Entonces, espero haber resuelto la duda, Iván y todos. Sí, eso es lo que tienen que hacer ahora con los datos que les envié el profesor René, en cuanto a los índices eritrocitarios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, el problema aquí era las unidades en las que estábamos tomando, ¿no? No se compliquen. Si ustedes van convirtiendo las unidades, van a pasar incluso de litro, porque vean que es por 10 a la 12. Como nosotros lo tenemos reportado en el manual y habitualmente así se reporta en México, o el equipo si lo tiene en unidades sí de volumen, pero por litro, se tiene que ir a 1 millón más, ¿no? Porque un litro tiene 1 millón de microlitros, es así de sencillo. Pero si lo manejan por 10 a la 6 por microlitro, pues hagan la conversión para que les queden femtolitros, que es como se va a establecer el BCM, el volumen corpuscular medio, y es muy sencillo, es el hematocrito en porcentaje entre el número sin tomar en cuenta los 6 ceros o los 12 ceros por 10, y lo manejan, podría ser sin el 10, y hablarían de 8 a 10 micras cúbicas por eritrocito, pero es más difícil de manejar. 8 a 10, si no multiplican por 10, que 80 a 100. Es así de sencillo. Entonces, hagan los cálculos y saquen conclusiones. No sé si les necesito ver los datos, pero lo que haya decidido el profesor estará bien, de si les está mandando valores normales o no, ¿sí? Para que se encuentren con una persona sana o que tenga algún síndrome anémico. Ustedes lo tienen que analizar. Bien, sí resolví lo que tenían que ver, ya hicimos un ejercicio, entonces ya podrán, confío, hacer sus cálculos con los datos numéricos de las 3 mediciones para los índices eritrocitarios. ¿Sí, muchachos? Si dan una señal como de Sí, profesora. reacción, ok. Hay una clasificación basada en estos índices hematológicos, de Winthrop o eritrocitarios, que con base al BCM se clasifican en macrocíticas, normocíticas y microcíticas. BCM alto, BCM normal y
BCM bajo. ¿Por qué puede dar, habiendo anemia, un índice normal? Pues porque están abatidos, por ejemplo, el BCM en proporción el hematocrito y el conteo eritroide. Es muy sencillo. Si ustedes el mismo, les doy otro dato, donde la persona tenga, una mujer, otra paciente, tenga de hemoglobina 7 y tenga de conteo eritroide 2.250.000. Hagan por favor el BCM. Y nos apuramos muchos porque ya casi nos terminó el tiempo. Adelante. Hemoglobina 7 y conteo eritroide 2.250.000. ¿Cuánto les da de BCM? Fíjense que es 7. Les dije hemoglobina, ¿verdad? Perdón. Vamos a hacer, bueno, es el HCM. Pero vamos a pensar que obtienen de hematocrito 23. Hagan el BCM ahora sí, por favor. ¿Cómo se calcula el BCM? Hay que saber. Hematocrito entre el conteo eritroide por 10. Entonces, ¿qué tienen que dividir? Tengan su sumadora. 23 entre qué? Díganlo, por favor. Entre 2.250.000. Sí, déjenme ver si estoy bien. 2.250 y hematocrito 21. Déjenlo en 21, por favor. Sí. Sí, 21 de hematocrito y 2.250.000 de glóbulos rojos. ¿Cuánto les da, muchachos? Me dio de 93.33 fentolitros sobre eritrocito. ¿Ya vieron que dio igualito que la sana? ¿Sí ya vieron? Era 93.3, ¿recuerdan? En la mujer que tenía de hematocrito 42 y de conteo eritroide 4.500.000. ¿Qué es lo que tiene esta paciente? ¿Tiene anemia o no? La segunda. ¿Tiene anemia o no tiene anemia? Dio BCM normal. 93.3 y ya vimos que va de 80 a 100. Entonces la pregunta es, ¿tiene anemia o no tiene anemia la segunda paciente? Sí, ¿no? Claro que tiene. No es el índice lo que lo determina, sino sus datos individuales. ¿Qué opinan de hematocrito 21 en una mujer? Pues bajo, es de 40 a 48, tiene 21. La otra paciente tenía 42, o sea, el doble. Lo estoy haciendo con intención. ¿Cuánto eritroide? ¿Cuánto debe haber de glóbulos rojos? Pues 4 millones. Ella tiene 2.250.000. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el cociente? ¿Cómo resulta? Pues igual que el otro. ¿Por qué? Porque se fue todo a la mitad, pero en la misma proporción. Entonces se cae, es una división, muchachos. Se cae en valores normales, pero entonces el BCM puede dar normal, pero hay anemia. En esta segunda paciente, también una mujer joven de 30 años, otra paciente, pero tiene tiene de hemoglobina 7 y tiene solo 2 millones, un poquito más de glóbulos rojos. Entonces tiene un cuadro de anemia muy serio y el hematocrito 21. Entonces su BCM da igual que la paciente sana. Pero entonces, ¿cómo decido? ¿Con qué decido si hay anemia o no? Vía laboratorio, con los datos individuales, hemoglobina, hematocrito y conteo eritroide. Si ustedes calculan el HCM, ¿cuánto les da? Con hemoglobina de esta paciente de 7. ¿Cómo se calcula el HCM? ¿Quién nos dice, por favor? ¿Es la hemoglobina entre el paquete eritroide? Es hemoglobina entre el hematocrito, ¿no? La hemoglobina corpuscular media aquí está. Es hemoglobina entre el conteo eritroide. Por 10, ¿no? Aquí está. ¿Y cuánto da?
31.1. ¿En qué unidades? Aquí está. Picogramos por eritrocito. ¿Está en rango? Pues sí, sí está en rango. Y si calculan el CHCM, ¿cómo se calcula? Como es concentración media de hemoglobina, pues hay que involucrar la hemoglobina, y sería de hemoglobina, dijimos 7, entre el hematocrito, que es 21, y lo multiplican por 100. ¿Y cuánto les da? 7 entre 21 por 100. ¿Y cuánto les da? 33.30. ¿Vieron que da igualito? Porque todo se fue a la mitad. ¿Y quién sí tiene anemia? ¿La primera o la segunda? La segunda. ¿Y cómo lo deciden? ¿Con los índices eritrocitarios? No, por la cantidad individual de cada prueba, por así decirlo. Prueba, claro, o medición, es correcto. Entonces, sirve para poder determinar lo que aquí sigue. Si hay desequilibrio y se sabe que hay anemia, pero por esos datos que menciona Imanol, individuales, entonces sí, enfocarse en lo que se conoce, y ahora lo menciono, como el conjunto de pruebas, las básicas y las específicas para llegar a un diagnóstico. Y eso se llama algoritmo. El algoritmo en matemáticas es el conjunto de pasos que se siguen para llegar a un resultado correcto. Y aquí es de pruebas básicas, que es el hemograma o biometría hemática, a pruebas más específicas para llegar a la sospecha de un diagnóstico vía laboratorio. Y las anemias macrocíticas obligan a hacer mediciones de biomoléculas que no se piden en normocíticas o no se piden en microcíticas. En el algoritmo se hace biometría hemática, y ¿qué sigue? Como si fuera un diagrama de flujo. Ah, bueno, si me dio BCM alto, pues me voy a revisar el frotis y ver si hay macrovalocitos, si hay cambios morfológicos, y cuantifico B12 y B9, porque puede ser la causa de células grandes y de un BCM alto. Si hay reticulocitos normales o altos, pues no hago vitamina B12 ni B9, y así, de tal manera que el alcance que tiene la biometría hemática es hasta aquí. O es macrocítica, o es normocítica, o es microcítica, si es que hay anemia. Pues si no hay anemia, pues se van a tener índices normales, como el caso del medio. Pero la decisión de si hay anemia o no es con base a los datos, estas tres pruebas que bien menciona Imanol: hemoglobina, o que se refiere a las pruebas, hemoglobina, hematocrito y contoeritroide. Los combinan y obtienen los índices eritrocitarios. Bien, y aquí está la indicación: el tipo de anemia y hallazgo del BCM superior a los valores de referencia. El volumen corpuscular medio es macrocítica, inferior a los valores de referencia es microcítica, y dentro de los valores de referencia 80 a 100 en este caso, pues es normocítica. Para eso sirven, muchachos, los índices eritrocitarios. Pero la decisión de si hay anemia o no, no es con ellos. Y la concentración media de hemoglobina corpuscular, que nos dice cuánto tenemos de hemoglobina en 100 mililitros de glóbulos rojos, puede ser en macrocíticas, perdón, inferior o dentro de los valores de referencia. Microcíticas inferior, suelen dar bajos. También este índice en las microcíticas, y dentro de los valores, pues, de referencia, normocíticas. Y seguramente el HCM por hipocromia será inferior a los valores de referencia, o si no hay alteración en esa apariencia de las células, es dentro de los valores de referencia. Son picogramos o microgramos para lo que sirven estos índices. Y el otro lado de la moneda es cuando se tiene un valor alto de hemoglobina en ellas o en ellos, y que se refiere a este rango. Les sugiero que tomen nota. En cifras superiores a 16.6, dado que en mujeres es de 12, en el área metropolitana, recuerden que depende de la presión de oxígeno del lugar de residencia, de 12 a 16 gramos es en mujeres, y de 14 a 18 en hombres. Entonces, si está arriba de lo normal, pues no está sugiriendo que hay una poliglobulia. Así se le llama al exceso de glóbulos rojos. Si da 19.5 o más, cifras superiores al número que estoy indicando y que se indica en la bibliografía,
se habla de en ellas o en ellos de eritrocitosis, que es lo contrario a la eritrocitopenia. Baja es eritrocitopenia, que lleva clínicamente a un cuadro de síndrome anémico. Y la eritrocitosis es cuando están produciendo más glóbulos rojos de los que deben de ser. Hay un rango, 4 millones a 4.8, a 5.2, o 4,5 a casi 6 millones en varones adultos. Cuando hay más, pues se llama poliglobulia o eritrocitosis. Esto puede pasar en alguien que tiene falla pulmonar, enfisema pulmonar, y que trata de compensar la médula ósea, la hipoxia que se provoca, y entonces manda muchos glóbulos rojos, pero el glóbulo rojo no tiene al receptor, que sería el tejido pulmonar, funcionando bien, y pues no deja el oxígeno, no se da el enlace, y entonces el estímulo continúa. Pasa un poco como con la diabetes. No se completa el proceso de captación de oxígeno por el tejido pulmonar porque está defectuoso, y entonces pues, se regresa con todo y oxígeno el eritrocito. Pero como sigue habiendo hipoxia en el individuo, en la persona, pues la médula ósea sigue trabajando, y la eritropoiesis está favorecida. Y esto es un problema serio porque provoca funcionamiento cardíaco, porque tiene que estar bombeando, en lugar de 5.6 millones de glóbulos rojos en un hombre, a lo mejor tiene 6.4. Está densa la sangre y tiene que estar bombeándola, ¿no? Para que se llegue a todo el organismo, y el corazón se cansa. Entonces puede haber un problema cardiopulmonar en el paciente que, por ejemplo, creo que es un buen ejemplo, con enfisema pulmonar, cuando está dañado el tejido pulmonar. Sí, Imanol. ¿Dónde? Alguien levantó su mano y no supe, está enmarcado tu perfil, Imanol, ¿no? Ah, no, pero no fui yo. Ah, ok. Bueno, y vamos a empezar, pues será el próximo martes, con la serie leucocitaria. Y es lo que ustedes hoy revisaron. Vamos a ver la parte, sí, de la morfología, pero más centrada a las funciones, para darle peso a por qué es importante y por qué es útil el estar cuantificando a estas poblaciones, ya sea en un total, que sería toda la sumatoria de los granulocitos. También se les ha llegado a llamar polimorfonucleares, y saber que, y yo ya les había mencionado, lo vuelvo a hacer y ya nos despedimos, que ustedes van a tener que habilitarse y adquirir la competencia de identificar a neutrófilos segmentados, neutrófilos en banda, basófilos, eosinófilos, monocitos y linfocitos, con base a la tinción, que no alcanza a diferenciar a las células T, ni a las células B y a las natural killers entre ellas, porque las tres células y sus subpoblaciones, sobre todo de los T, son similares. Entonces, ¿cuántas células con núcleo deben de reconocer como normales y en su debida proporción? Para eso hacen el cuento diferencial. Neutrófilos, su etapa más joven, que es la banda y el segmentado, y pueden hacer analogía de la familia eritroide. Hay dos etapas, una más joven, que ¿cuál es? Pues el reticulocito. ¿En qué proporción está? 0.5 a 2.5% del total. Entonces le deja el 98, 99.5 a los eritrocitos, ya sin restos de material ribosomal. Estas 100 células que van a contar, si es que hay basófilos y eosinófilos, los neutrófilos serán los que predominan, son los que van a reconocer todo el tiempo, y luego siguen los linfocitos, porque esa es la distribución que hay. En sangre debe haber como 70-80% de T, 15 a 20% de B y un 5% de natural killer. ¿Y cómo se sabe si la morfología no lo permite? Hay marcadores de membrana que se detectan y que lo permiten. Recordar que el neutrófilo o está en forma de banda su núcleo, o está segmentado el núcleo, que era lo que se refería el profesor, pero bueno, se refiere a que es un núcleo lobulado segmentado. Y el basófilo va a ser difícil que se vea cuando hay condiciones normales, y entonces el orden es neutrófilo segmentado, linfocitos de masa menos, monocitos, eosinófilos o neutrófilos en banda, empatan mucho, y a veces vemos basófilos. En la debida proporción deberán de estar.
Y pues aquí están esos elementos que revisamos la próxima semana, en martes. Ya recuperamos la hora que no hubo oportunidad y un poquito más, lo cual pues me da mucho gusto. Dejo de compartir, sé que ya están en tiempo y si tienen clase ya tuvieron que retirarse. Una disculpa, son las 7:01. Y recuerden que tenemos examen el martes, que la clase es a la 1 y será de las 2 unidades, unidad 1 y 2. Y pues allí nos hemos de ver. Confío que tengan buen cierre ya del día, que ya casi se termina, buen viernes, fin de semana. El lunes van a poder estar estudiando y haciendo además revisión del manual para el asunto del examen y discusión que haremos el día jueves, y sus demás materias que yo sé que tienen mucho trabajo. Y así estamos todos, pero sí procuren disfrutar la parte de